del Instituto Nacional de Estadística también que nos acompañe. Les voy a solicitar ponernos en pie para empezar con la citación correspondiente. Aclarándoles que estas citaciones están en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Estas atribuciones están en nuestra ley orgánica y están en la Constitución Política de la República. Este acto de juramentación no es un acto meramente protocolario, es un acto que se le toma protesta en torno al contenido de la citación a los personas citadas para que respondan con la verdad a las preguntas que les sean formuladas. Si vas a levantar la mano, por favor, una por su honor de funcionarios, ciudadanos y ciudadanas, responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta citación. Sí, seguro. Y les reitero la más cordial bienvenida. Ministra, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno de la situación económica de Guatemala, del país en este momento? Ya estando prácticamente a un 10 días de cerrar el año, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen a nivel económico? ¿Cómo están viendo el país? ¿Cómo se han comportado los indicadores macro y microeconómicos? Y cuál es la perspectiva de cierre de año que ustedes tienen, fundamentalmente porque nosotros hemos recibido de parte de mucha gente críticas porque sienten que el costo de la vida está muy alto, ¿verdad? Entonces quisiéramos escuchar de parte de usted cuál es el análisis que ustedes tienen como gobierno a estas alturas del año. Buenos días a todos, gusto. Bueno, los datos macro, eso es lo que siempre nos ayuda, ¿no? Es un país muy sólido a nivel macro. Vamos a terminar con un 3.5 de crecimiento, que es lo que se ha venido manteniendo en los últimos años. Inflacionariamente hubo una pequeña baja. Atracción de inversión extranjera directa, esperamos que cerrar con anualmente 1.600, el dato del Banco de Guatemala fue 803, ¿verdad? 803. Entonces, todavía nos faltan estos 6 meses. En un estado de tipo de cambio estable también. Esa parte se ha mantenido y desde el Ministerio de Economía y representando a este gobierno, a mí me gustaría pensar que vamos a crecer en los siguientes 30 años más de ese 3.5. Sin embargo, para poder hacer eso tenemos que hacer una conciliación con el nivel micro, donde nos falta todavía. Usted dice, el costo de la vida puede ser un reto todavía y ahí los esfuerzos del ministerio están divididos en 4 grandes áreas, desde el tema de monitoreo, por supuesto, de precios, que es lo que podemos hacer, podemos fijar precios. Desde el punto de vista de apoyo a las exportaciones, también hubo una pequeña subida a las exportaciones. Eso ayuda obviamente a la parte de todos aquellos que están en ese sector. Mi pyme sigue siendo el reto y lo que nos entusiasma de poder hacer grandes cambios. Ahí tenemos una relación muy cercana y debemos de mantener una relación cercana tanto con IES como con MAGA, para poder llegar a todos aquellos pequeños productores, no solo de sobrevivientes, sino que están queriendo hacer estos saltos a micro, pequeño y mediano, que son lo más difícil. O sea, dar esos saltos para que crezcan formalmente, den más empleo, tengan mejores capacidades de negociar sus precios y se eviten esas intermediaciones. Vamos a dar vuelta a la... Ahí está. Ahí está. Y en temas de competitividad, que es donde también el ministerio tiene una incidencia, esto no se separa de las otras acciones en MIPYME, ¿verdad? O en temas de comercio e integración. Por cierto, en el tema de integración, esa es otra gran oportunidad que tenemos para el tema micro.
y es la integración regional. Nuestro mercado centroamericano, ahí llevamos 35% de exportaciones, damos prácticamente mucho de la exportación de vegetales y frutas para los hermanos en desarrollo de Honduras. Que hay por mejorar muchas cosas, sí. Yo diría que yo diría no, así es, un esfuerzo claro. ¿Cuántas empresas, micro y medianas empresas, se han creado este año? ¿Tienen este? Tenemos el dato, no lo traje, ¿verdad? ¿Se mantiene? Bien, hay al alza, los emprendedores se hacen por más necesidad que necesariamente por vocación. Y eso siempre es una tendencia al alza. Lo que nosotros buscamos es esa tendencia al alza. Y no todos los emprendedores logran el éxito, porque es de nuevo una necesidad más que una vocación. Esta es la parte más complicada de atender. Hay que sectorizar, hay que ver las regiones, hay que entender la vocación de dónde están estos emprendedores. Vamos a pasarle los datos con mucho gusto. Ya cuando pasan a la parte micro, ya que se identifican como microempresarios, eso nos significa que ya tienen una trazabilidad de tiempo donde han dejado de ser emprendedores solamente y ya están en una fase de crecimiento de su negocio. Ahí nosotros tenemos una entrada clave con MAG, porque ellos con toda la presencia que tienen a nivel nacional, nosotros pues, no nos da la plata y tampoco es la manera más eficiente de tener a una persona en no lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo nos articulamos con ellos? Tenemos algunos proyectos, les podemos pasar con mucha información. Y la formalización. ¿Cómo la estamos contabilizando? Con los empleos. ¿Y cuántos empleos formales se crearon este año? Bueno, ¿tienen este dato? Tuvimos reunión de la red la semana pasada y ¿qué podemos pasar? Sí, daría un dato, no quiero estar segura, pero en los resultados del gabinete económico, una de las mesas de trabajo que está con Mintra, que es donde se monitorea el trabajo formal, nuevos empleos formales, porque al final a eso es a lo que queremos aspirar para que puedan tener todos los beneficios. Estamos llevándolo de acuerdo a los recursos. Pero hay un incremento, hay una disminución. Sí, no hay un incremento. ¿Me puede enviar cuántas empresas se crearon? Okay. Micro grandes se crearon este año. ¿Cuántas cerraron, verdad? Porque aunque el cierre nunca está tan documentado, ¿verdad? Porque la gente lo que hace es cerrar ese, pero no cierra el establecimiento jurídicamente hablando, ¿verdad? Entonces, a veces este dato es un poco falseado. El dato de la población formalmente activa, ¿verdad? De acuerdo a la COVID, tenemos un porcentaje todavía alto de población informal. Tenemos aquí al director del INE, si el director nos pudiera plantear ¿qué? Fueron funciones. En funciones todavía, ¿va? Todavía. No hay formal. Esta semana. ¿Me decís solo su pregunta, por favor? Sí, según el dato del COVID, ¿cómo está el tema del empleo en Guatemala? Según tenemos un 70% de sí, estamos cerca del 2%, 2.3 fue el último dato que tuve yo del crecimiento poblacional. De hecho, ha disminuido la tasa de natalidad. ¿Qué es eso?
¿Hay algo? Sí, ahí está. No, sí, claro. Pero esto sí no. Allí. Que tiene una bocina así, no, para que bueno, bueno, ahí. Sí, Víctor. Sí, como les decía, la tasa de natalidad más o menos en el 2.3 ha bajado respecto a lo que se tenía pensado hace unos años. De hecho, hace como unos 9 años alguien hablaba de un bono poblacional y que íbamos a llegar a 50 millones. Eso ya cambió. Ahorita el bono poblacional va a ser mucho más bajo. Vamos mucho más despacio, ¿no? Y el crecimiento económico esperado para este año. 3.5. Es lo que hemos venido diciendo. Sí, que los dos datos son importantes, Sí. porque al final de cuentas son muy poco lo que estamos creciendo. Estamos creciendo más que en la región, pero también somos más. Sí, sí, sí. Ese es el tema. La balanza comercial, ministra, ¿cómo está? ¿Cuánto estamos exportando? ¿Cuánto estamos importando? Sigue siendo negativa. Importamos más de lo que exportamos. En miles de millones de dólares. Estamos hablando. No tengo el dato presente, pero no. Yo me quedé con el dato de alrededor de 19.000 millones. Pero esos datos ustedes lo tienen que saber. Son 18. Sí, pero esos datos son bastante. 18.000 millones, pero al dedo no es 19. 18.000 millones. Sí. ¿Y exportar? Por eso exportamos. Exportando. Sí. Y importando andábamos en 35, algo así. Ese sí no lo tengo en mente. Sí, es importante tener esto. El intercambio comercial principalmente es con Estados Unidos. Estados Unidos, China para exportaciones. ¿Cuánto estamos importando de Chile? Me conocieron todos estos datos. No veníamos preparados para esto, qué pena. Lo lamento, veníamos para canasta básica, pero con mucho gusto, por supuesto. Aprovechando ahí, bueno, entonces entremos a la canasta básica, pues. ¿Cómo está el tema del informe de la canasta básica a partir del monitoreo que hace el INE? Bueno, como ustedes ya bien saben, hubo un cambio de metodología a partir del mes de enero y tenemos una canasta básica, ahora la tenemos rural, tenemos una canasta básica urbana, que antes no teníamos. La rural incluye 60 productos y la urbana tiene 66 productos. Esta viene de los patrones de consumo de la NIH 2023 y más o menos de octubre comparado con enero, con el cierre de enero, la canasta rural ha subido 37 quetzales con 96 centavos y la canasta per cápita urbana ha subido 48.28 quetzales. Y aquí hay otro cambio en la metodología. Antes hablábamos de una canasta por hogar, ahora hablamos de una canasta per cápita. ¿Qué ventajas nos da esto? Pues que si mi hogar es de 5, pues voy a multiplicar por 5. Pero si mi hogar es de 2, voy a multiplicar por 2. Entonces yo no puedo fijar si hay un promedio de personas por hogar, pero es mucho mejor y más técnico que hacer esto per cápita. Esos son los cambios que han habido y esos son los valores. Ahorita, al cierre de octubre, la canasta per cápita urbana estaba en 894.58 quetzales y
La rural en 692.26 quetzales. ¿Puedes repetir, por favor? La rural 692.26 y la urbana 894.58 quetzales. Todos estos datos se los hicimos llegar en unos informes que nos pidieron, ustedes los tienen. Bueno, mire, ya hablamos varias veces, ¿verdad?, con el tema de la metodología. Nosotros no nos convence que sea la metodología más adecuada, fundamentalmente porque usted no llega a su casa, usted le dice, mira, aquí tienes tus 894 quetzales para tu mes, ¿verdad? Cada uno, y que cada quien coma lo que le alcance, como esos 894 quetzales. Eso no funciona así. A la canasta básica, su consumo, ¿verdad?, es por hogar, a no ser que haya personas individuales, pero básicamente su consumo es por hogar, porque no se compra para una persona, ¿verdad?, en particular, sino hay alimentos que su consumo es colectivo. Entonces hay una serie de situaciones, pero esta metodología fundamentalmente falsea las necesidades que tiene un ser humano en cuanto a ingresos económicos. Porque si hablamos de 894 quetzales, pues el dato real no es que la canasta básica de enero subió 48.28 quetzales, sino que la canasta subió 200 quetzales por hogar en lo que va del año. Ese es el dato real que le sirve a los guatemaltecos por hogar. Es decir, si usted me subió 48.28, porque la calculamos individualmente, no. Para el hogar tuvo un incremento de 200 quetzales mensualmente de la canasta básica. La canasta básica ampliada, ¿cómo está? La canasta básica ampliada también es per cápita por urbana, son 2.165.77 quetzales, y la rural es de 1.362.36 quetzales. 1.362.36. ¿Cuánto estaba la urbana y la rural para enero? Para la urbana para enero era de 2.048.66. Estamos hablando de un incremento un poco más allá de 123 quetzales. Y la rural estaba en 1.287.49 centavos, lo que nos da aproximadamente como 85 quetzales de incremento. $74.87 en el caso de la rural y $117.11 en el caso de la urbana. Y repítame el dato de la básica para enero y para la básica rural para enero 654.30 y la urbana 846.30 y el actual 894.58 y
La rural 692,26. Sí. Viendo ya acá los datos. Teníamos una canasta básica urbana para ir de 846, que para un hogar de 5 personas son 4.230 quetzales. Tenemos para enero una canasta básica rural individual 654, que para un hogar de 5 personas son 3.225 quetzales. En la actualidad tenemos una canasta básica urbana de 4.472 para un hogar de 5 personas y una canasta rural de 3.461 quetzales. Esto quiere decir que la canasta básica sufrió un incremento de 232 quetzales más o menos en el hogar. Y similar en el caso rural. Para el caso de la canasta básica también se da un incremento muy fuerte. Se da un incremento de 2.165. Pasamos a teníamos 2.048, pasamos a 2.145, es decir, 122 quetzales más. Esto implica que iniciamos el año con una canasta ampliada de 10.240 quetzales y hoy tenemos una canasta ampliada de 10.825 quetzales. Gracias, diputado. Aquí sería importante conocer por qué se cambia esta metodología de familia per cápita. ¿Quién decide cambiarla? Uno. Y dos, el diputado, si el INE nos puede decir, según el censo, de cuántos integrantes consta cada familia a nivel nacional. Esto fuera importante conocer porque primero esto, ¿quién decidió el cambio de metodología y por qué? Y dos, que el INE nos diga la mayoría de familias cuántos integrantes tienen. Bueno, la decisión de cambiar la metodología es una propuesta que gerencia traslada a junta directiva, la explica, junta directiva está de acuerdo y autoriza el cambio de la canasta, de la metodología. Nunca nos enviaron las actas donde se habían dado estos cambios. Ahora, con mucho gusto se las envío el día de hoy. ¿Cuándo se conoció? ¿Cuándo? Okay. ¿Quién decidió? ¿Cuándo fue? Ahora, a la pregunta ¿por qué? Miren, el tema es que todo lo que son patrones de consumo técnicamente deben salir de una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y la canasta, la básica anterior estaba saliendo de una encuesta de condiciones de vida. Por lo tanto, técnicamente no estábamos haciendo lo correcto en cuanto a la metodología que se debería seguir para esto y esa es una de las principales razones del cambio de canasta. Miren, esto es cuestión de si a alguien le gusta o no le gusta.
No, En no, el caso no, de no, Lina, mire, director, pero es que no sé, con un argumento tan... es que déjeme terminar, voy a terminar. Es que, mire, la metodología, están bonitos los números, por eso que la metodología está basada en principios técnicos, está asesorada también por CEPAL, no es algo que nos inventamos nosotros, es una metodología existente que ya nos hace comparables con todo el sistema de integración centroamericana, todo el CICAP. La metodología también está explicada, está un documento que la explica en la página. Entonces, no fue una decisión caprichosa y arbitraria de quererla cambiar, fue una decisión técnica, tomando en cuenta que el INE es una institución técnica y debemos apegarnos a las mejores prácticas internacionales. Y eso fue lo que hicimos. Sí, mire, doctor, usted no me va a poder explicar a mí cómo es que yo le voy a decir a un hijo, mira, te toca que pagar 225 quetzales de electricidad, o yo tengo que pagar 25 quetzales de agua. Servicios básicos son imposibles de calcular y son gastos de hogar, no son gastos personales, no son gastos individuales. Eh, eso no hay manera. Como ustedes lo que hacen ahí es una división que contradice lo que ustedes dicen en el marco de lo técnico, pues, porque hay consumos colectivos por hogar, sobre todo de los servicios, ¿verdad? Que no se pueden simple y sencillamente dividir entre los miembros de un hogar, ¿verdad? Es decir, si la factura es de 200 quetzales, yo no puedo decir, bueno, todos consumimos, si somos 4, todos consumimos 50. Si somos 5, todos consumimos 40, eso no se puede. Patojo mira más Nintendo o utiliza más Nintendo que... y eso no se puede. Ya está. Y sí, Con intento, pero no vale, no sé cuánta. Buenos días a todos y todas. Bueno, antes que nada, yo creo que aquí hay algunos elementos que debemos considerar en este tema, compañeros diputados, asesores, funcionarios. Aquí hay una preocupación real y latente y es la situación de la economía familiar, la economía en los guatemaltecos. Hoy por hoy, si uno habla con el ama de casa o con el padre o madre, que son los que se encargan de llevar el ingreso, la situación cada vez está más difícil. Yo quiero amarrar esto, diputado Blanco, compañeros asesores, con un tema que todos sabemos. No en balde, en Guatemala hay más de 4 millones de personas con inseguridad alimentaria. Y esto es en parte por la crisis económica que están viviendo las familias. Y vemos hoy una canasta básica alimentaria. Y a veces, y ya no digamos la empleada, en las canastas básicas, hoy usted tendrá, señor director, sus explicaciones que puedan ser técnicas, pero aquí la técnica hay que llevarla a la realidad. Y la realidad aquí, compañeros, es que el presentar los datos por persona lo que hace es, cuando sabemos que aquí en el área rural, las familias son de 5 personas para arriba, en el área urbana hasta de 5 personas, pago van a pasar a pollo. Y los de que tenían pollo, alitas. Entonces aquí el tema de la canasta básica, yo quiero llevarlo más allá al tecnicismo y más allá a un tecnicismo para disfrazar el impacto que tiene la familia. ¿Cuánto sube realmente de dinero para acá en una familia de 5 miembros, señor director? Precisamente, usted lo acaba de mencionar, a nivel urbano estamos un poquito abajo de 5 y supuestamente tenemos de 5 o más en ¿Cuántos quetzales tienen impacto en una familia capitalina de 5 miembros? ¿Cuánto tiene impacto en una familia? De enero para acá, ¿cuánto se ha incrementado? La básica son 241.40. Y tal vez si me permite, precisamente esa es la idea que te acercamos. Si su familia es de ser, permítame. Mire, es que no, permítame usted, es que la defensa aquí no es per cápita.
Yo ya su explicación que usted está dando ya la entendí. O sea, lo que usted no está entendiendo es a la población. Yo no le voy a llevar con las familias que nos dicen, hablen de canasta básica, decirle, mire, disculpe, su incremento es solo, pero vamos a hablar solo por persona. Usted no puede hablar solo por persona, ¿sí? Es una familia. Y a eso, imagínese usted, súmele que los gastos ahorita de fin de año, de graduación de los patojos, que las fiestas navideñas, y luego el inicio de año, ¿qué viene? Los libros, los uniformes, las colegiaturas, las reinscripciones. Entonces, ese es el impacto real. Y mire, si yo me voy a la parte meramente técnica, como usted, estamos de acuerdo, director. El tema es la realidad, llevemos de lo técnico a lo real. Compañeros, estamos viviendo una crisis económica en las familias, terrible. Y la gente cada vez come menos o de menos calidad. Y esto nos está llevando a los grados de inseguridad alimentaria que tenemos. Y aquí no hay instituciones, ni en economía, ni la CESAN, ni el CONASAN, ni ninguna institución que esté velando por las clases, llamémosle ni siquiera clases medias. Aquí hablamos de clases medias bajas a pobres. Esa es la crisis que estamos viviendo. Entonces yo creo, diputado Blanco, que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Hay un Ministerio de Economía aquí. El Ministerio de Economía históricamente estaba al servicio solamente de los sectores económicos fuertes del país. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Porque estará al servicio o no de realmente del pueblo guatemalteco. Y yo lo veo porque pareciera que estamos contentos, entreguémosle las carreteras al sector privado, y ahorita vienen un par de leyes más que son de beneficio del sector privado, y entonces, aquí hay el gobierno que se nos ofreció de que hasta de un futuro sin castillo y todo era solo un eslogan. Hoy yo quisiera saber, compañeros diputados, ¿hay un Ministerio de Economía para la mayoría, para la gente más necesitada, o va a seguir esta tónica? Porque al ritmo que llevamos, seguimos analizando la estadística, ya sea, como dice el director, a nivel personal y familiar, pero sigue incrementando. O sea, al final las familias se las está llevando la tristeza. Al final las familias cada vez tienen menos. Al final el padre y la madre familia, que son los que trabajan y llevan un ingreso, hablo padre y madre familia porque ya no solo es la condición ahora de que ahora solo el padre de familia es el que paga la manutención, sino que también hay madres que a veces lo hacen solas, que llevan ese dinero. Miren que las madres, que generalmente son las que administran y hacen las compras, buscar hacer el milagro guatemalteco de la alimentación para que te alcance. ¿Y qué es lo que más te alcanza? Y eso va de la mano, ¿qué es lo que más te nutre? Y por eso es que después nos alarmamos de que tenemos esos grandes indicadores de malnutrición en el país, tenemos esos indicadores de personas que tienen los problemas de enfermedades no transmisibles, como los diabéticos, como los obesos, como la hipertensión. ¿Pero por qué? Porque tienen que comprar lo más barato, y lo más barato es ultraprocesado. Y entonces seguimos al servicio de los grandes sectores económicos que viven bien pero de este país, y el resto y las instituciones pareciera ser que no están al servicio de los guatemaltecos. Gracias, diputado. Sí, y para poner los números como son, ¿no? El incremento a la canasta básica urbana en el país, empezamos en enero con un costo de canasta básica de 4.230 quetzales y hoy está a 4.472 quetzales, es decir, ha habido un incremento de más de 242 quetzales en la canasta básica en estos últimos 10 meses. La canasta básica ampliada, este es todavía más contundente, el incremento de 10.240 con los que arrancamos el año, hoy estamos casi en 11.000 quetzales. Estamos en 10.825 quetzales. Es lo que un hogar necesita para subsistir con lo básico. Con lo básico. Aquí estamos hablando de cosas muy básicas, es decir, hay un incremento de 525 quetzales a la canasta básica ampliada. Esto es importante porque ahorita se está discutiendo
el incremento al salario mínimo. El salario mínimo, para que la gente lo entienda, el salario mínimo es una legislación que en países como Guatemala es necesaria, porque si no existiera un salario mínimo, los salarios todavía fueran más bajos de lo que hay. Por obligación hay que decirle al empleador, mire, usted no puede pagar menos de esto porque esto es lo mínimo, lo mínimo. Y mucha gente en ese estándar está. En muchos países no existe esto. Y luego te salen los argumentos de que el salario se puede calcular por productividad, o que se debería calcular por productividad. Pero es que lo que hay al final detrás de ese discurso de calcularlo por productividad también es una resistencia a reconocer derechos de los trabajadores, como lo son sus prestaciones, aguinaldo, lo que son bono 14, indemnización y vacaciones, ¿verdad? Eso es una discusión que siempre se da en este tema. Pero hoy tenemos un salario mínimo de 3.634.58 quetzales y una canasta básica que está costando 4.472 quetzales. Es decir, el salario no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. Y se necesitarían 3 salarios mínimos para cubrir el costo de una canasta básica ampliada por hogar. Esos son los datos reales y contundentes, y son los que tenemos. Y esto de lo que se puede medir, ¿verdad? Porque el salario básico, el salario mínimo es un salario formal, no es un salario en informalidad, no existe un mecanismo de medición, y estamos hablando de que el 70% de los guatemaltecos que trabajan actualmente, que están ocupados, están en la informalidad. Ministra, ¿ya han discutido ustedes en el gabinete económico, o en el gabinete ampliado, ya han discutido el tema de cuál va a ser el incremento al salario mínimo que va a dictar el presidente este año? En gabinete, no, en gabinete económico no fue un tema de agenda, sin embargo es un tema que se está consultando oficialmente, se pidió la consulta de la Junta Monetaria. Así es como yo podría dar la información a ustedes, es a través de lo que se nos hizo la consulta como miembros de la Junta Monetaria. Y está en manos del presidente. Sí, existe un mecanismo para el cálculo del salario mínimo que está en el código a través de las comisiones paritarias, la Comisión Paritaria del Salario, la Comisión Paritaria del Salario Mínimo. La propuesta del sector empleador fue alrededor de 3 quetzales, creo, 1.45 y 3%, ¿verdad? Porque también hicieron esa división. Es que a eso es a lo que vamos, ¿va? Ahora ya hay salario mínimo urbano, rural, maquila, no maquila, e igual canasta básica urbana, canasta básica rural. Siempre sale bien jodida la gente de los rurales, ¿verdad? Como que si fueran ciudadanos de segunda categoría. Siempre se cree que en la ruralidad todo es más bajo, todo cuesta menos, ¿verdad? Y entonces tiene que pagar menos. Entonces en el gabinete no han conocido este tema. De manera oficial, no. Y en Junta Monetaria sí. Sí, Usted es miembro de Junta se Monetaria. pidió hacer se pidió la solicitud de opinión a los miembros de Junta Monetaria para la propuesta de aumento del salario mínimo. Como no todos en Junta Monetaria tenemos los detalles del recorrido para llegar a decir es 1, 2, 3, 10% lo que se hace, el Ministerio de Finanzas pidió al Banco de Guatemala que hiciera una presentación detallada de todo el proceso para que todos en Junta Monetaria tuvieran las mismas premisas. Y eso espero se conozca. Sé que ustedes lo han recomendado. Entonces, mire, sea ya que está aquí, aprovechando y que usted tiene voz y voto ahí, la gente del Ministerio, la viceministra del Ministerio de Trabajo nos dijo que la propuesta que ellos habían trasladado al gobierno como recomendación del Ministerio de Trabajo era de un 10%. El sector trabajador pues planteó que fuera un salario de 100,000 quetzales para todos los trabajadores, sin distinción. Y el sector empleador
las dio un 3% para el salario mínimo urbano y un 1.5 para el salario para actividades agrícolas, ¿verdad? Nosotros como bancada ministra, lo que nosotros le sugerimos, le pedimos, le solicitamos en nombre de la población al presidente es que el incremento al salario mínimo para el próximo año, que lo tiene que decretar este año el presidente, sea un salario mínimo que cierre esa brecha que hay entre salario mínimo y costo de la canasta básica. Si estamos hablando de que hoy tenemos una canasta de 4.472 quetzales, 4.472 quetzales, y tenemos un salario mínimo de 3.634 quetzales, entonces el incremento debería de ser 800 quetzales, ¿verdad? Ese debería de ser no el regalo, sino la coherencia de un gobierno liderado por Bernardo Arevalo en el marco de esta crisis económica que golpea a los hogares guatemaltecos. Sabemos que esto es un esfuerzo importante que hay que hacer, pero al final de cuentas es voluntad y es decisión del presidente hacerlo o no hacerlo. No podemos tener un salario mínimo por debajo del costo de la canasta. Es que si no, ¿en dónde quedamos como país? Si una persona, aunque trabaje decentemente, no tiene para cubrir necesidades alimenticias, porque es canasta básica alimenticia. No estamos hablando de las otras necesidades, aquí no estamos hablando de los gastos de transporte, de los gastos de teléfono, agua, luz, cable, ¿verdad? No estamos hablando de ropa, calzado, educación, no estamos hablando solo de recursos utilizados para el tema de alimentación. El presidente lo debería de hacer, pues si ya le entregó las carreteras al sector privado la semana pasada, ahora debería de venir y ser consecuentes con la población guatemalteca y que el incremento al salario mínimo de este año sea un incremento realmente que trate de ir cerrando esa brecha. Y creo que él lo tiene que hablar, lo tiene que decir, lo tiene que plantear de esa manera. Y vamos a saber qué tan responsable y coherente es el presidente o si sigue estando bajo la sujeción de intereses de sectores que se oponen al tema del incremento. Su posición personal, ministra, ¿cómo es? ¿Verdad? Pues sí, usted es la ministra de Economía. Queremos Pero saber. usted le está preguntando a nivel personal. Sí, Juan. Sí, No es un tema de ministra. Estoy respondiendo una pregunta desde la persona. Estoy de acuerdo que tenemos que tener una coherencia entre las políticas económicas y el costo de vida. Las maneras para llegar a cerrar esas brechas no solo en el salario, ¿verdad? Sino hay muchas condiciones que hay que evaluar y cerrar esas brechas para que todos vivan dignamente. Realmente no solo es la comida.